Bueno, estamos acá, estimados auditores, con un muy interesante invitado a quien yo había querido traer al programa hace mucho tiempo porque es un tema particularmente que me apasiona, que tiene que ver con la educación, con la reconversión laboral, la capacitación en esta nueva economía, en este nuevo mundo a lo cual nos dedicamos como programa. Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del CENSE. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, Alex. Tienes toda la razón, que harto que nos costó ponernos de acuerdo. Además, llevamos días que han sido medio movidos, por decirlo de una manera elegante. Pero un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Agradezco también a la radio por darnos este espacio. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que este último casi mes ha estado difícil para todos trabajar y venir a la radio, y hemos visto otras formas de seguir con el programa, incluso en entrevistas en otros lugares, pero bueno, estamos acá de vuelta ya con la fe y la esperanza de la paz y de que todo siga adelante. Y mi primera pregunta, o quizás abrir un poco la conversación, cuéntanos tú llegaste desde el mundo privado a la Dirección Nacional del CENSE. ¿Cómo es un poquito tu historia? Yo siempre he estado en temas públicos. Yo estudié ingeniería comercial, pero hice en realidad la especialidad en economía y política pública, el minor en ciencia política. Estudié después un posgrado en administración pública, así que siempre he estado en lo público. Y siempre he trabajado o en universidades o en el sector público, en particular o en específico en el Ministerio de Economía. Por lo tanto, siempre he estado vinculado al mundo de la evaluación y del diseño de políticas públicas. Así que desde ahí es donde llego a CENSE. El año pasado el ministro del Trabajo de ese minuto, Nicolás Monkever, me llama un día y me invita a postular como director de CENSE. Y digo me invita porque esto es para poder ser director de CENSE tienes que postular a un concurso de alta dirección pública y tienes que cumplir ahí con una serie de requisitos y por de pronto pasar un proceso de selección que tenía más de 300 postulantes. Y si a uno le va bien en todo eso, puede ser director. Es un muy buen proceso todo esto. Yo desconfiaba un poco, para ser honesto, del proceso en un inicio, que he sorprendido del profesionalismo que hay y al mismo tiempo muy contento de que nuestro Estado tenga ese tipo de instrumentos para escoger de buena manera a quienes dirigen servicios públicos. Qué bueno saber eso. ¿Y dentro de estos estudios hiciste algo afuera o todo en Chile? No, yo estudié en Harvard, estudié Administración Pública en Harvard. Perfecto. Y, ese es mi título. En particular estuve viendo temas de ciencia, tecnología y sociedad. Cómo la sociedad se ve modificada producto de los cambios en la ciencia y la tecnología. Qué interesante. Te vamos a tener más seguido entonces para que nos cuentes de eso y nos haga unos buenos contactos con algunos profesores de Harvard. ¿Cómo se llama el de la disrupción? Que muchos amigos míos han hecho el edX Anderson, creo que es. Chris Anderson. Chris Anderson, tiene un apellido de danés, digamos. Sí. Oye, y cuéntanos un poquito de CENSE, a qué se dedica CENSE y qué ámbito cubre, porque CENSE no es solo los cursos, yo sé que también hay plata para cierta focalización de políticas públicas. Cuéntanos tú mejor. Mira, te cuento, CENSE existe hace 43 años, se creó el año 76. Es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Ahora, por distintos motivos, se había focalizado solo en capacitación, y de hecho CENSE es conocido en realidad por la capacitación, por nada más, se cree que no hace nada más. Eso, de nuevo, por distintas cosas se había caído en eso, cosa que en mi opinión creo que es un error, porque finalmente a lo que está llamado a resolver este servicio público es cómo lograr que una persona que no tenga trabajo consiga uno, y no solo andar capacitando. Y acá históricamente se capacitaba por capacitar como si eso fuera un fin último o un fin en sí mismo, cosa que no lo era. Es un medio para la empleabilidad. Exacto, es un medio para que alguien que no tenga trabajo pueda conseguir uno, o para que alguien que ya está en el trabajo, después de pasar por alguno de los programas de CENSE, pueda mejorar su trayectoria laboral futura, pueda moverse dentro de la empresa, pueda cambiarse de trabajo, o si es autoempleado, si es un emprendedor, pueda mejorar, ¿no es cierto?, su negocio. Ese es el objeto de CENSE, ese es el foco, que se había perdido, para ser honesto. Esto no es algo que digo yo o que decimos nosotros de este gobierno una vez que hizo un análisis el año pasado de cuál era la situación del servicio, sino que en realidad era algo que se venía recogiendo desde distintos gobiernos y de distintos informes, también desde fuera del sector público, en particular desde la academia, etcétera. Entonces,
con lo que nos topamos es con un servicio que se había quedado pegado en la capacitación y además lamentablemente muchas veces en capacitación que no tenía calidad, que no tenía ningún impacto finalmente en la vida de los trabajadores. Y esto solo para que te hagas una idea de desde hace cuándo se venía diciendo esto. Si tú tomas el año 97, el mensaje de la ley, esto es lo que viene antes del articulado de una ley que modifica Sense de la época, en el mensaje se dice que la calidad de la franquicia tributaria, que es uno de los instrumentos que tiene Sense, que le permite a las grandes empresas, a las empresas en general, usar recursos fiscales para capacitar a sus trabajadores, dice que la calidad de lo que se hacía con eso era muy dudoso, dejaba que desear y había que modificarlo, mejorarlo. Llevamos más de 20 años desde ese entonces y seguimos con el mismo diagnóstico. Y te remontas a los últimos gobiernos y vuelven a decir lo mismo. Para ser benevolente con el análisis, quizás se estaban cumpliendo, entre comillas, otros objetivos, no sé, la calidad del trabajo en términos de estar relajado y actividad de otro tipo, pero no el mandato de Sense. Un poco va por ahí el tema. Siendo benevolente. Eso siendo muy benevolente y dejémoslo ahí. Ya, pero lo cierto es que de eso es algo que hay que hacerse cargo. Ahora nos topamos además con un mundo del trabajo que está cambiando muy fuertemente. Entonces, hoy día el problema es que no es solo eso, no es solo que el instrumento haya que mejorarlo y que tenga impacto, ¿no es cierto? Que es algo casi que por definición deberíamos hacer todos los servicios públicos, sino que además te topas con que tienes un Chile que está envejeciendo de manera importante y tenemos una población de adultos mayores cada vez mayor. Hoy día tenemos 3 millones de adultos mayores, de los cuales, según una encuesta de la Universidad Católica y del CENAMA, del Servicio Nacional de Adultos Mayores, más del 85% de ellos se considera completamente autovalente y dispuesto o disponible para trabajar. Ahora una fracción muy pequeña de ellos trabajan porque se sienten desplazados de los lugares de trabajo. Y esa, por ejemplo, es una realidad de la que hay que hacernos cargo. Somos un país que tenemos una tasa de natalidad baja y una esperanza de vida muy alta. La segunda mayor esperanza de vida en el continente después de Canadá, o sea, más que Estados Unidos incluso. En Chile esperamos hoy día vivir más de 80 años. A eso se le suma el fenómeno de la inmigración, en donde hace 5 o 6 años atrás prácticamente no eran tema en Chile. Hoy día en cambio tienes 1.200.000 personas que son migrantes en el país. Y eso afecta obviamente la cultura de trabajo, el cómo se organizan las empresas. Más de alguno le hará llegado distinto, bueno, están siempre llegando memes con esto. Yo siempre me acuerdo de uno que me hace mucha gracia para el eclipse, en donde aparece un trabajador de tez blanca diciendo, bueno, les voy a presentar el primer eclipse humano, y acto seguido empieza a aparecer por delante de la cámara, que no se veía en la primera imagen, un trabajador de tez negra, que claramente su origen no era, ¿no es cierto?, chilena. Y se cruza por delante del eclipse humano. Y dice, bueno, eso que es un juego, si quieres, que están haciendo los trabajadores, tiene efectos muy profundos y muy grandes en la forma de organizar una empresa y que es algo de lo que también hay que hacerse cargo. Tienes un elemento educacional. Cuando fue creado Sense, su espíritu estaba en hacerte cargo de aquellas personas que no accedían a cuarto medio. Cuando fue creado Sense, la mitad de Chile nomás tenía cuarto medio. Hoy día, en cambio, es una anécdota que no tiene cuarto medio, por el contrario, tienes 1.200.000 personas en la universidad. Por lo tanto, eso es otro mundo. Y después tienes todo el tema tecnológico, en donde también en poquitos años la forma en que trabajamos ha cambiado dramáticamente. Doy solo un ejemplo, acá podría decir varias cosas, pero hoy día probablemente nadie de quienes nos escuchan no tiene un teléfono inteligente en su bolsillo y probablemente lo usa para el trabajo. Y hoy día aún incluso funciones que son muy muy sencillas, como por ejemplo operar una pesa, que antes era mecánica en un supermercado, hoy día es digital, se apretan botones. Por lo tanto, quien no se sube a ese carro se empieza a quedar primero fuera de los trabajos, pero más allá de eso, y lo que es peor, incluso fuera del compartir social, porque esta es una sociedad que se ha tecnologizado, una sociedad que hoy día, por ejemplo, dialoga en redes sociales, aunque hemos echado de menos, la verdad, estos últimos días que haya más diálogo y menos pelea, por así decirlo, pero es un espacio, ¿no es cierto?, de conversación y de convivencia que es distinto, y más de algunos quienes nos escuchan también debe tener a un papá, un abuelo, un tío, que no está en Facebook, que no está en WhatsApp, y que por lo tanto se queda fuera de la conversación de familia. No es solo un tema del trabajo, un tema familia. Así es. Oye, ya vamos a ir de lleno al tema de esta nueva cultura digital y las reconversiones laborales, si queremos ponerle un nombre a habilidades digitales del siglo XXI, pero un poco para entender los distintos instrumentos, proyectos, como le quieras llamar, pensando en los 3 millones de adultos mayores, pensando en los 1.200.000 de inmigrantes, y también por ahí estuve conversando con una fundación que se dedica a las personas mayores de 18 años que no han terminado su escolaridad.
educación básica y media. Y yo quedé choqueado, me decían que 5 millones de personas en la última CACEN están en esa categoría. Entonces, al final, si tú sumas estos 5, el 1.200.000, los 3 millones, en relación a todos ellos, pueden haber programas, instrumentos de ustedes para el tema de la empleabilidad. Ahí expláyate un poquito cuáles son todas esas áreas. Yo sé que tienen también algunos focos de género, en mujeres, etcétera. Así es, mira, bueno, con todo este escenario que te describía, lo primero que hicimos fue redefinir el propósito y poner ciertos ejes de trabajo. Y en ese sentido, hoy día el foco lo tenemos puesto en mejorar la empleabilidad de cada trabajador y de cada trabajadora en Chile. Y trabajar o intervenir con ellos o apoyarlos a lo largo de toda su vida, no solo por una vez. Entendemos que hoy día vamos a trabajar por muchos más años y por lo tanto movernos de trabajo muchas más veces y probablemente... Ese es otro desafío, el aprendizaje toda la vida y la capacitación toda la vida. Así es, el aprendizaje continuo. Por lo tanto, nuestro foco está en concreto en que aquel que no tenga trabajo pueda conseguir uno, y si es que tiene trabajo pueda mejorar su trayectoria laboral futura. Y eso lo estamos trabajando a través de 3 grandes ejes. Uno es un servicio que se orienta a los resultados. El resultado para nosotros es lo que te acabo de describir, que eso es lo que se había perdido de vista hace un tiempo. Y la modificación legal que estamos haciendo y los distintos cambios administrativos que te puedo también contar más adelante si quieres, de todas maneras, tienen que ver con eso. Un segundo elemento tiene que ver con orientarnos hacia el empleo y no más a la capacitación. Nuestro foco está en el trabajo. La capacitación es un medio, pero no es lo único que hay que hacer. Y hay un montón de cosas que habíamos descuidado que hoy día estamos haciendo, como apoyarte en hacer un currículum, que son tan importantes como la capacitación misma para que alguien tenga trabajo y que nos hacían. Y un tercer elemento es hacernos cargo de los cambios digitales, de orientarnos hacia el futuro y que eso esté presente como una línea editorial en todos nuestros programas. Perfecto. ¿Cómo bajamos todo esto? Bueno, a través de 3 grandes formas de trabajar. Uno, ¿qué te parece, Juan Manuel, si ya que en estos momentos me están haciendo señal desde el control que haga una breve pausa, me espera un segundo? Pero por supuesto. Vamos y volvemos en brevísimos segundos. Ningún problema. Bueno, seguimos, estimados, con Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del CENSE. Yo lo interrumpí en la bajada de todos estos 3 grandes lineamientos objetivos. Así es. Hay 3 formas en las que CENSE interviene o apoya a una persona, a un trabajador o a una trabajadora. Uno es con subsidios al empleo. Y eso literalmente, como dice su nombre, es apoyar con parte del ingreso a una persona, en el fondo, que cumpla con ciertas características. Nos dedicamos o nos orientamos básicamente a jóvenes hasta los 25 años, hombres o mujeres, mujeres hasta los 60 años y adultos mayores. Y ahí tenemos distintos programas en donde obviamente tiene sus requisitos, pero lo que busca eso es que personas que estén en torno a el ingreso mínimo mensual, en realidad es un poco más que eso, llega hasta los 463.000 pesos brutos para el año pasado, esto se actualiza todos los años, son personas que pueden recibir un bono y que con eso lo que nosotros tratamos de empujar tiene que ver con la formalización en el trabajo. Muchas personas que ganan en torno al sueldo mínimo son personas que pueden estar trabajando, por ejemplo, en la feria el domingo, pero que si lo hacen de esa manera y no se formalizan, entonces no están cotizando, no tienen seguros laborales, etcétera, y eso es un problema para ellos, porque no ahorran para su vejez, por ejemplo, o están desprotegidos, pero también un problema para todos nosotros porque tenemos trabajadores informales. Entonces estos subsidios apuntan justamente a corregir eso. Un segundo elemento de trabajo importante tiene que ver con todo lo que es la capacitación, y eso es por lo que es más conocido CENSE, y ahí trabajamos también con distintos públicos que van desde personas empleadas en una gran empresa, trabajadores de una micro, pequeña empresa, y por supuesto, y ahí donde ponemos más énfasis, un montón de personas o ese grupo de personas que están fuera del mundo del trabajo y que quieren llegar a él. Y un tercer elemento tiene que ver con instrumentos o herramientas de lo que se llama intermediación laboral, que eso, como dice su nombre, intermediar es hacer un puente, es conectar a alguien que no tiene trabajo con el trabajo. Y esas son herramientas que van en la línea, por ejemplo, de mostrarle a alguien que no sabe dónde buscar un trabajo, bueno, cuáles son las empresas que están contratando personas. Entonces, tenemos ferias laborales, tenemos, por ejemplo, trabajamos junto a la Bolsa Nacional de Empleo, apoyamos... Convenios también con estas empresas digitales, seguramente. Realizamos convenios con empresas, trabajamos, de hecho, muy de la mano con el Ministerio de Economía, con su oficina GPS de inversiones, y en donde lo que ellos nos comparten a nosotros son todas las inversiones del país,
y en aquellas que va a haber un mayor impacto en empleo, nosotros tomamos contacto con esas empresas y generamos convenios. Por ejemplo, en el norte estamos trabajando con la minera TEC para el proyecto Quebrada Blanca 2. En el sur estamos trabajando con la empresa Arauco en su proyecto MAPA. Entonces ellos nos comparten los perfiles de trabajadores que van a contratar para los próximos años y nosotros entonces empezamos, especialmente en la zona, a trabajar con personas que no tengan trabajo, dándoles herramientas para que cumplan con esos requisitos y eventualmente puedan entrar a estas empresas. ¿Y tienen convenios también con Trabajando, con todos estos portales, digamos, que se dedican al tema? Así es, de hecho estamos ahora junto a Chile Valora, que es otra institución que depende del Ministerio del Trabajo, creando una iniciativa que se llama el GPS del empleo, y en donde lo que estamos haciendo ahí es a través de información disponible en las redes sociales, en los distintos portales de trabajo, como Trabajando, pero en varios más, es poder levantar información real de cuáles son los perfiles de trabajadores que se están demandando y con eso poder saber, ojalá en tiempo real, ¿no es cierto?, qué es lo que se está necesitando en cada minuto para cada día en el país. Y eso es muy interesante también, levantar datos para el tema capacitación en esta habilidad del siglo XXI, reconversión laboral. Me imagino que mucha data lo sacan de ahí para saber los gaps y en las brechas y en qué focalizar los recursos de capacitación, que como explicaste muy bien es un medio para la empleabilidad o para mejorar el nivel de sueldo, etcétera, la carrera. ¿Es así? ¿Utilizan mucho esos datos? Utilizamos esos datos, pero además hemos hecho un esfuerzo especial en todo lo que son temas digitales. Como eso es algo nuevo y algo para lo que, o en lo que el servicio no estaba acostumbrado a trabajar, aquellos programas que históricamente ha hecho el servicio en términos de capacitación tenían más que ver con oficios tradicionales, por ejemplo, un gaffiter, un carpintero, un soldador, qué sé yo. Pero enseñar a alguien a hacer programación full stack en Java, por ejemplo, eran cosas que no sabíamos cómo hacer. Y tampoco teníamos claro si había que hacer eso u otra cosa. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Creamos un programa que se llama Talento Digital. Esto no lo hicimos solo nosotros, esto fue en colaboración con otros actores del sector público, como el Ministerio de Hacienda o la Corfo, pero también con actores Creo que Fundación Chile, Fundación Codea, la Mónica Retamal, que la hemos tenido varias veces acá. La Mónica. Sí, por supuesto. También con el sector privado, eso es lo que iba a decir, ¿no es cierto? Y ahí justamente está desde la SOFOFA o la ACTI, la Asociación Chilena de Tecnología e Información, hasta la Fundación Codea o la Fundación Chile, que de hecho ellos nos ayudan a orquestar esto. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Nosotros vamos donde las empresas que están viviendo procesos de transformación digital y les preguntamos por cuáles son las brechas que tienen esos trabajadores. O sea, está cambiando, por ejemplo, la zona de pago en un supermercado y por lo tanto la pregunta que hacemos es, bueno, pero ¿cómo afecta eso al supermercado, a la organización y al trabajador en particular? ¿Y cuáles son, y eso es lo que más nos interesa, cuáles son las herramientas o las habilidades o las competencias que requiere ese trabajador para desempeñarse de buena manera en ese nuevo escenario? Hemos hablado varias veces de talento digital acá, de hecho con la Mónica o con Diego Arias de Desafío Latam, que tiene un bootcamp y que participó en la primera licitación de 1.500 cupos, creo que fue de los 16.000, pero en realidad dicen que son 1.000 empresarios y 15.000 personas. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? ¿O ese dato? No, lo que dicen ellos es que la distribución es entre aquellos que vaya a capacitar el sector privado por su cuenta versus el sector público. Perfecto. Bueno, una de las preguntas que yo tengo y que le hago mucho a nuestro invitado es, ok, tenemos estas brechas, se habla de los 5.000 programadores, está talento digital, tú hablaste de programación full stack, pero ¿qué pasa con la gran masa de todos nosotros colaboradores de empresas, trabajadores, que nos faltan ciertas competencias digitales no especialistas, que pueden ser de productividad, y en eso quizás, no sé qué tanto se dedican ustedes a las pymes, pero productividad en herramientas de Google, de G Suite o de uso de MailChimp? Yo traté de usar MailChimp una vez y me quedó tan malo el diseño gráfico que tuve que subcontratar a alguien en Valparaíso, súper buen servicio y todo, ni lo conozco, espectacular, funcionan así, pero el punto es que requerimos la gran masa de trabajadores, colaboradores, personas también y pymes, capacitación en estas competencias digitales más allá de los especialistas. ¿Es un área que ustedes tienen como foco o no tanto? No, por supuesto. Porque talento digital no es eso. No, talento digital efectivamente genera especialistas en esta área y son procesos de entrenamiento largos. Acá estamos hablando de gente que por un semestre se está formando en esto. La gran gracia es que una persona que tenga cuarto medio y no tenga, por ejemplo, ningún tipo de estudio de educación superior
puede, después de un programa como estos, entrar a cualquier trabajo de nivel entrada de una empresa como Google o como Amazon o qué sé yo. O sea, ese es el nivel de competencia que aquí se enseña. Perfecto. Ahora, tal como tú dices, esto es transversal. Y por eso para nosotros un pilar en nuestro trabajo tiene que ver con cómo hacemos para llevar esto a todo lo que hacemos. Y en ese sentido... La Mónica me contestó el ecosistema. Se genera un ecosistema que a mí como que no me convenció tanto. Como que 2 veces le dije, pero Mónica... Bueno, no sé, quiero ver tú ¿qué opinas tú? No, nosotros en esto somos mucho más concretos. Ya. Lo que dijimos fue, oiga, para aquellos programas que nosotros tenemos para las pymes, que dicho sea de paso, teníamos un programa que solo funcionaba para los dueños, socios o representantes legales, pero no permitía que los trabajadores de una MIPE, micro pequeña empresa, pudieran acceder a capacitarse. Eso lo cambiamos, hoy día también lo van a hacer los trabajadores. Entonces, ¿qué dijimos? Esos programas, que eran programas que, por ejemplo, enseñaban contabilidad, lo que está muy bien, herramientas de administración para muchas MIPEs hoy día en Chile es un dolor importante y por lo tanto hay que hacerse cargo de eso, pero a todo eso le agregamos cosas que van, o programas, cursos que van desde la alfabetización digital, o sea, cosas básicas, saber usar el computador, hasta gestión de redes sociales, marketing digital, comercio electrónico, y esos son presenciales, pues son parte de ese programa. Pero no nos quedamos solo ahí, te estaba dando solo ese ejemplo de los MIPE, y eso lo vas a ver en todo nuestro programa. Además dijimos, oiga, hasta el CENSE, no está haciendo uso de las tecnologías para capacitar y para llegar a más lugares. No está haciendo uso, por ejemplo, de Internet y no tiene cursos en línea. Y hasta el año pasado en CENSE solo podías hacer cursos presenciales. Entonces, desde este año comenzamos también con un programa online que no tiene ni un costo. Además, puede hacerlo cualquier chileno mayor de 18 años, en donde este mismo tipo de cursos también vas a poder, y otros más, desarrollador de videojuegos, introducción a la programación, fundamento de la programación, vas a poder hacerlo de manera digital sin ningún costo. Perfecto. Oye, Juan Manuel, siempre uno cree que te va a faltar tema, pero le faltan minutos. 2 temas puntuales. ¿Cómo cambia el foco con todo lo que pasó en nuestro país este último mes, digamos? ¿Hay un cambio de foco? Creo que es pronto todavía para darte una respuesta cerrada. Ahora lo que sí estamos discutiendo internamente es cómo reconocemos que en el Estado y en concreto en CENSE no tenemos las respuestas a todo y cómo entonces trabajamos con mucha más humildad y con mucha más conversación con nuestros socios que van desde los OT, que son las empresas que ejecutan capacitación, hasta los mismos beneficiarios y las empresas. Creo que en eso es algo que hemos estado al de tener un diálogo más frecuente sobre eso. Cambios a la ley, nuevos cambios a la ley, aumento de la franquicia, hay algo de eso, ¿no? Tengo una OTEC, unos amigos de OTEC que me pasaron unas preguntas, así que me iban a invitar a almorzar, así que bueno, tengo que reconocer, transparentarlo. Encantado de conversar con ellos y responder todas las preguntas que quieran. Lo central en la ley tiene que ver con alinear los incentivos, que eso no está alineado, eso es un hecho de los distintos actores. ¿Y quiénes son los distintos actores relevantes aquí que toman decisión? Los organismos técnicos intermedios, que son quienes juntan a las OTEC, a los que ejecutan la capacitación, a las OTIC, ¿no es cierto?, con las empresas. Hay que alinear los incentivos de ellos y alinear la toma de decisión dentro de la empresa. Y lo que busca el cambio legal es justamente eso. La empleabilidad como fin, ¿se le traspasa la responsabilidad de la empleabilidad a la OTEC? ¿En algún caso? Eso como sentido común, ¿no es un poco injusto para la OTEC? Para las OTEC son instituciones que están dedicadas a la formación para el trabajo. Si tú quieres hacer buena formación para el trabajo, tienes que saber al revés y al derecho cómo funciona la industria en la que tú estás capacitando. Si tú sabes eso, entonces también sabes dónde hay puestos de trabajo. Lo que hemos hecho nosotros es que para todos nuestros programas sociales, que no es lo mismo que la franquicia, que es para los que están en la empresa, pues ya están contratados, para todos los sociales, que son para aquellos que no tienen trabajo, le hemos dado la libertad a la OTEC de que ellos nos propongan qué curso quieren hacer, porque ellos finalmente, una OTEC en Coquimbo sabe mejor que nosotros qué se necesita en Coquimbo, pero le hemos pedido la responsabilidad que se comprometa con un porcentaje de sus alumnos que vayan a terminar con trabajo. Un porcentaje sí, porque eso depende a veces no solo de la calidad de la capacitación y de detectar en el mercado lo que corresponda, a veces depende de la persona capacitada. Por supuesto, y habrá momentos en que la economía estará muy bien y por lo tanto esos porcentajes van a ser muy altos, habrán otros en que estará muy mal y esos porcentajes van a ser bajos. Después lo que nosotros le hemos dicho es que contra ese porcentaje que ellos mismos se comprometen al inicio es que nosotros vamos a pagar una parte por la asistencia. Perfecto. Pero una parte porque cumplan con ese compromiso. Si están por debajo tienen penalidades, si están por sobre tienen premios. Y también hay premios si es que logran emplear más
a mujeres adultos mayores o personas con Perfecto. discapacidad versus hombres, porque esa es también una brecha del mercado laboral. Nos faltó tiempo, ya estamos terminando, vamos a partir en diciembre casi todos los días de la semana, así que te voy a volver a invitar y cuando tú Encantado, quieras Alex. tengas algo que que anunciar, que contarle a nuestros auditores, encantado de tenerte nuevamente acá. Muchas gracias Así que por la invitación, Alex, y encantado de venir cuando quieran. gracias a ti.